Bueno, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta nueva sesión, la sesión 45, el ser humano como hijo de una cultura. Iniciamos con nuestro verso. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Bueno, ¿quién nos puede ayudar leyendo este fragmento el día de hoy, por favor? Yo, Silvia. Para formarse una correcta concepción de la evolución histórica de la humanidad durante los próximos 6.000 años aproximadamente, uno debe comprender que en un polo se erige la encarnación luciférica, en el centro la encarnación del Cristo, en el otro polo la encarnación arimánica. Lucifer es el poder que suscita que el hombre, todo fanatismo, toda fuerza mística falsa, todo lo que fisiológicamente tiende a desordenar la sangre y así elevar al hombre por encima y por fuera de sí mismo. Ahriman es el poder que hace al hombre seco, prosaico, filisteo, que lo osifica y lo trae hacia la superstición del materialismo. La verdadera naturaleza y ser del hombre es esencialmente el esfuerzo por sostener el equilibrio entre los poderes de Lucifer y Ahriman. El impulso del Cristo ayuda a la humanidad del presente a establecer este equilibrio. Esos dos polos, el luciférico y el arimánico, están continuamente presentes en el hombre. Visto históricamente, encontramos que lo luciférico prepondera en ciertas corrientes de desarrollo cultural de los tiempos precristianos y continúan hasta los primeros siglos de nuestra era. Por otro lado, la influencia arimánica ha estado trabajando desde la mitad del siglo XV y se incrementa con fuerza hasta una real encarnación arimánica de Arimán tenga lugar entre la humanidad del oeste-occidente. Abro comillas. El aspecto interior del enigma social, pasado luciférico y futuro arimánico, Rudolf Steiner, está ahí. Muchas gracias, Silvia. Muy buen día, Silvia. Muy buen día para todos. Muy buen día, maestro. Mario, ¿cómo está? Muy buenos días. Bueno, vamos a continuar con este tema que venimos eh, desarrollando de cómo el ser humano está de alguna manera imbuido eh, en esta corriente, voy a esta imagen, cultural. Y ya en esta frase que nos comparte Oscar vemos lo que ya hemos expuesto anteriormente desde otro punto de vista o con otras palabras, cómo la humanidad ha venido en este proceso desde una concepción que se va a todo lo que es la imagen, la imaginación, el relato, las culturas matriarcales, hasta descender a lo que va a ser las culturas patriarcales, el nacimiento de todas estas funciones cognitivas que veíamos hace 8 días que comienzan con la aparición de la memoria evocativa, mientras las anteriores, digamos la anterior cultura, estaba mucho más establecida sobre memorias locativas y rítmicas, ya con la aparición de este impulso de lo patriarcal, de lo masculino en la constitución humana en general, va apareciendo la memoria evocativa y toda esta, digamos, estructuración de lo que va a ser el pensamiento abstracto. Cada vez se incrementa más y vemos que va desarrollando esta tendencia en las diferentes corrientes, inclusive filosóficas, ¿no? Pasando desde el idealismo al racionalismo, al matematismo, al materialismo, que es el que justamente Steiner al final dice
tiene esta preponderancia y llegamos a lo máximo de este materialismo en su despliegue, digamos, en su incorporación en la cultura hacia finales del siglo XIX. Vimos también cómo en el mismo momento aparecen corrientes que tratan siempre de contrarrestar este impulso de esta materialización de la cultura de alguna manera. Uno de esos movimientos tiene que ver con el romanticismo llamado alemán, pero el romanticismo en general como movimiento cultural en todas las áreas del arte y en todas las áreas de la vida humana, trata de detener este impulso del materialismo. No obstante, una vez ya en el siglo XX vemos todas las consecuencias de cómo este materialismo ha ido encarnándose cada vez más. Vamos a mirar más adelante unas imágenes cuáles son esas tres grandes fuerzas conquistadas por los seres humanos donde nos hemos imbuido en toda esta corriente del materialismo. Veíamos entonces cómo justamente en esta época del alma consciente, o sea, este materialismo comienza justamente a imperar más o menos a partir del siglo XV, donde justamente comienza esta época del alma consciente. Si el hombre debe constituirse como un alma individual, y veíamos cómo desde esa conciencia que no siempre fue igual, ha ido llegando de la conciencia mucho más general, mucho más abarcante, como la raza, por ejemplo, pasando por la conciencia del pueblo, de la tribu, de la patria, del clan y la familia. Es decir, estas personas todavía no pensaban en estas transiciones culturales por sí mismo. Cuando un ser humano decía yo, por ejemplo, estaba hablando dentro de un contexto de pueblo, estaba hablando del yo de ese pueblo, de la identidad cultural de ese pueblo. En relatos antiguos se dice, por ejemplo, en la Biblia se dice, es un verdadero israelita. Y cuando se dice es un verdadero israelita, quiere decir que era un hombre que incorporaba en su conciencia la conciencia del pueblo. Y así, es un verdadero ruso, incorporaría la conciencia del pueblo ruso. Y cada vez va dando un paso a irse, digamos, individualizando más esta conciencia hasta llegar a la conciencia del yo, de la individualidad, que es lo que impera hoy en día. Y aquí entonces vemos que la conquista sería ya no a través de los lazos consanguíneos, crear relaciones a través de los lazos consanguíneos, sino a través de los lazos de la hermandad espiritual, del trabajar conjuntamente en impulsos espirituales. Y veíamos entonces cómo a partir de el gran reto que tenemos hoy en día, a estas culturas anteriores a nosotros, tenían una estrecha relación con el cosmos, con sus semejantes y con la naturaleza. Y a partir de esa relación estrecha con el mundo espiritual surgía el culto, de ahí derivaba la cultura y derivaba la manera como yo realmente me relacionaba con la naturaleza, como agricultura. Hoy en día es un concepto abstracto, pero en aquella época cuando se hablaba de agricultura había una cierta veneración realmente hacia la naturaleza. Aún en el campo, nuestros abuelos, bisabuelos quizás, tatarabuelos mucho más, tenían una mirada no de naturaleza como un ser muerto que se podía solamente utilizar y explotar. Había una relación de mucho respeto con la naturaleza y con los ciclos, que estamos hablando ahora en el intermedio, ¿no? Había un respeto por los ciclos y por saber qué hacer y cuándo no hacer de la naturaleza. Dejar descansar la tierra, por ejemplo, con los cultivos era algo muy importante. Retornarle la vitalidad a la tierra, no solamente dejándola descansar con los cultivos, sino abonándola de una manera natural. Hoy en día existen estas cosas, pero son totalmente a través de aspectos, mecanismos, digamos, de alguna manera materialistas. También veíamos que esta individualidad cada vez más se tiene que apropiar de su pensar, de su capacidad de representarse. Vamos a mirar uno de los peligros entre hoy y dentro de 8 días de lo que está pasando con nuestro mundo de representaciones. A través de la capacidad del sentimiento, del hablar, cómo realmente logramos este equilibrio que se da, que lo hemos visto varias veces, entre la antipatía y justamente la simpatía para llegar a la verdadera conquista de la empatía.
y en el caminar, que es otra de las capacidades que nos hace humanos, la capacidad de determinar. Y ahí se mueve esa concepción de nuestra triple, digamos, formación de nuestra alma, alma consciente, alma comprensiva y de corazón y alma sensible. Y vamos a mirar más adelante esto que es camino, vida y verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Vamos a mirar si logramos develar un poco ese misterio que hay en esa frase. Luego pasábamos que independientemente de que nos metiéramos en estas concepciones de seres espirituales que hay detrás de todos estos movimientos, llamándolos manifestaciones que se pueden observar en la cultura o movimientos culturales también se le podrían llamar, nos podríamos detener en la sintomatología que padecemos y vimos cómo hay cuatro grandes esferas donde hay una cierta sintomatología bien claramente o más o menos identificable para algunos. O sea, algunos pueden verlo y veíamos estos cuatro áreas de síntomas o de signos o síntomas y o síntomas de la cultura. Veíamos el ataque a la imagen del ser humano que cada vez tiende a estar más degradada, todos los desequilibrios anímicos con todas las patologías psicológicas que se están incrementando desde la negatividad eh, a todas las, digamos, desórdenes de orden psicológico, de la depresión, la ansiedad, por ejemplo, que son los más característicos y que ya casi se vuelven como comunes. Un mundo astral, anímico, fuertemente ligado al mundo de los sentidos, o sea, nuestros sentidos, especialmente los cinco sentidos, que siempre decimos vista, olfato, gusto, tacto y oído están fuertemente estimulados. Nomás el hecho de la música que están escuchando los muchachos, por ejemplo, la contaminación visual, eh, el gusto, o sea, todos estos sentidos, digamos que los consideramos como los básicos a nivel general, pero son todos realmente, están totalmente eh, estimulados de una manera materialista. Veíamos luego que en la dimensión de la parte etérica, veíamos toda esta insensibilidad, la bulia, la desidia, fuertes complejos de inferioridad, caos por doquier, ¿sí? Y luego en la parte física podríamos identificar estas personas sin hogar, todas estas migraciones en andanada que se están dando, eh, la trata que hay detrás de de estas migraciones, que ya es una mafia que hay detrás de ello, eh, que esto todavía no es un boom a nivel de noticias, pero hay una mafia muy grande, tan grande como el narcotráfico, por ejemplo. Los asesinatos sin sentido, las violaciones, la sexualidad perversa, la vida sin horizonte, o sea, no hay expectativas de vida, el terrorismo, el caos y lo que estamos viendo cada vez más fuerte, las enfermedades del sistema inmunológico. Entonces veíamos estos aspectos que podemos observar claramente si uno se esfuerza un poco a través solamente de leer las noticias. Uno abre un diario y puede ver estos síntomas allí descritos en las noticias, claramente. Solamente leer titulares. Yo ya hace mucho tiempo hacía ese ejercicio, ¿no? Solo leer titulares. Y uno ya con eso podría hacer un diagnóstico de lo que se mueve culturalmente y uno puede identificar estas cuatro, digamos, grupos de sintomatología. Veíamos también cuáles son los seres. A pesar de que uno puede quedarse solamente aquí, ver qué seres hay detrás. Y veíamos estos seres que están detrás de estos síntomas. Entonces, a nivel espiritual, veíamos cómo Sorat está detrás de ellos. O sea, constante ataque y degradación a la imagen del ser humano. Lucifer, hacia todo lo que tiene que ver lo astral, lo anímico, los desequilibrios del alma. Ariman, su ataque es al cuerpo etérico y los asuras al cuerpo físico. Pero veíamos también que hay seres de las jerarquías espirituales que tratan de contrarrestar, que luchan para contrarrestar, pero que hay una de las preguntas que quedó en el interim, que voy a retomar ahora, las dos preguntas que quedaron
pendientes. Justamente estos seres espirituales necesitan de nuestra ayuda, porque aquí vemos en el cuerpo físico que contrarresta la acción de los asuras son los serafines. En lo etérico contrarresta la acción de los seres arimánicos, los querubines. En el cuerpo astral la contrarresta la influencia de los seres luciféricos, los tronos, y en lo espiritual contrarresta el ataque de Sorat, el Cristo. Y eso es lo que vamos a ir mirando. Yo voy a tratar de introducir algo, porque una de las preguntas era, ¿se puede contrarrestar esta fuerza invocando a los serafines, querubines, tronos y Cristo, o meditando en sus virtudes? Es una pregunta que está y que voy a tratar de responder un poco más adelante, una partecita, porque todo este tema tiene justamente que ver cómo yo me vinculo conscientemente con estas fuerzas, porque con las negativas pues ya están ahí, o sea, ellos no necesitan invitación, ellos son como los muchachos así atrevidos que van entrando sin nada. Pero los otros seres espirituales, los benefactores de la humanidad, necesita que los invitemos. Son tan respetuosos que se quedan ahí en el umbral, esperando a ver si uno los manda a entrar, y si no lo manda a entrar, él no entra. Entonces necesitan realmente de nuestra acción consciente. Y una forma es ya teniendo conciencia de ellos. Es muy importante. Y de la acción y el efecto que ellos tienen realmente como seres, como decía Silvia, meditando en sus virtudes. Es una manera, realmente. Teniendo conciencia de estas virtudes, pero también llevándolas, ahora vamos a mirar más adelante, a la vida práctica. Bueno, veíamos también como esto que Steiner plantea en su cómo se supera la incertidumbre en el tiempo moderno, esta conferencia que es muy importante retomar, ¿sí? Esa a la par de la influencia del Cristo en el mundo etérico, son dos conferencias que valen la pena tenerlas así, a la par y en la mesa de noche. Porque mientras esta nos describe toda la sintomatología de la época, la otra conferencia nos plantea cómo podemos superarlo. Es muy importante, no solamente una, sino estas dos conferencias. Y veíamos entonces cómo ya las mismas ciencias sociales y la psicología nos describen el problema de la falta de entendimiento social. Ya Platón nos plantea esto del disenso, el no entendimiento entre los seres, ya entre los mismos griegos, y que lo denomina una enfermedad. Él dice, si el griego no se entiende y pelea y hay una guerra con otro que no es griego, eso está bien. Pero cuando el griego no se entiende con su semejante y llega a la guerra con su semejante, eso es una enfermedad. Así lo describe en la República. Luego vemos esta falta de libertad de pensamiento. Decimos que somos libres pensadores, pero claramente podemos ver a través de los medios como 90 y tanto por ciento de lo que circula en las redes es mentira o verdades a medias o digamos que uno puede decir que son verdades, o sea, divulgaciones más bien manipuladas, ¿sí? En todo sentido, inclusive en temas científicos, en temas políticos, en temas religiosos, en temas sociales, todo es tergiversado. Y un tema que no se plantea de las ciencias sociales, describe Steiner en esta conferencia, es el conocimiento espiritual. Si bien los otros dos están claramente descritos por las ciencias naturales, como él llama, no así se llega a este diagnóstico de que gran parte de este problema que tenemos, además de los otros dos, está en la falta de conocimiento verdadero espiritual. Y bueno, estos son notas que ustedes pueden ir viendo allí, que yo voy relacionando, ¿sí? Que también tiene que ver en relación con la sintomatología que ya vimos adelante, el vacío de vida, por ejemplo, que tiene que ver con esa vida religiosa que no tenemos realmente, a veces se hace por tradición. Eh, en los dogmas en la convivencia, por ejemplo, versus lo individual. Eh, eh, Todo esto la necesidad de realmente de llegar a una comprensión de lo que es el Cristo. Yo pienso que la gran tarea nuestra
es llegar a una verdadera comprensión del ser del Cristo, no una comprensión teórica o dogmática del ser del Cristo. Y para eso necesitamos desarrollar profundamente nuestra autonomía individual, nuestro verdadero libre pensamiento para poder realmente encontrarnos con el ser de Cristo. Y hay un personaje que vale la pena leerlo a la luz de esta mirada, y es San Pablo. San Pablo, después de haberse encontrado de una manera no buscada por él, pero sí por el Cristo, haberse encontrado con él, todo lo que son lo que llaman los hechos de los apóstoles está hablando de esta relación con el ser de Cristo. Y una y otra vez lo dice en las diferentes cartas, cómo debemos esforzarnos con esta comprensión del ser del Cristo. Justamente en esta comprensión viva, como él en algunas partes llama del ser de Cristo, versus una comprensión que no debe ser dogmática, teórica o impuesta por la tradición. Esos son todos sus hechos de los apóstoles, si los lee uno a la luz de esta comprensión. Bueno, estamos escindidos. Ese es el gran problema del ser humano. Ese es nuestro diagnóstico. ¿Cuál es mi diagnóstico, doctor? Mire, usted está escindido de todo. Está escindido del mundo espiritual, está escindido de las relaciones con sus seres humanos, está escindido de la naturaleza. Medicina, vincúlese nuevamente con estos tres esferas, si quiere sanarse a sí mismo. Sería sencillo, ¿cierto? Decirlo de esta manera, porque la medicina estaría allí, justamente en esto que Steiner describe en estos tres aspectos en esta conferencia de, de cómo superar la incertidumbre en los tiempos modernos. Justamente estaría ahí el esfuerzo, pero eso no es tan fácil, ¿sí? Eso, dicho así, eso es, vale, ¿cómo lo hago? ¿Qué hago para poder llegar a ese camino? Tenemos que entender un poco más estos ataques, ¿sí? Y justamente estos ataques de estos seres adversos al desarrollo del humano lo que quieren es que el hombre no conquiste su individualidad. Quieren robarse su individualidad. Quieren que el ser humano no desarrolle una identidad autónoma, eh, libre e independiente, que parecen tres cosas sinónimos, pero no son sinónimos. Libre, autónomo e independiente son muy similares, pero no son sinónimos. Entonces vemos que tenemos que ser muy conscientes de que nuestra conciencia, es decir, las capacidades pensantes del ser humano cada vez están siendo estimuladas artificialmente a través de todo lo que son los medios digitales, todo lo que tenemos como tecnología. En el sentir, siempre esta armonía del grupo, todo se hace junticos, o sea, todo esto de lo que sería una simbiosis conjuntamente con los otros. Y a nivel de la voluntad, el desfallecimiento, la pérdida del equilibrio del ser humano. O sea, esto visto, esta sintomatología desde otro punto de vista. Y justamente si ahondamos, vemos como estos aspectos que ya veíamos de otra esfera, yo trato siempre de mostrarlo desde diferentes puntos de vista, vemos cómo cada uno de ellos está atacando una de nuestras facultades humanas. Las facultades humanas, las tres capacidades humanas, caminar, hablar y pensar, que están fundamentadas en la voluntad, en el sentir en la parte cognitiva, justamente las conquistamos en los 3 primeros años. Y justo esas tres capacidades de pensar, sentir y actuar en el mundo están siendo bombardeadas, ya viendo estos grupos de síntomas a partir de estas tres esferas. Ahí estamos siendo atacados hoy en día. Entonces lo primero es entender esto, ubicarlo. Eso es lo primero que uno tiene que hacer, ubicarlo. ¿Qué es lo que está realmente pasando? ¿Cuál es mi tendencia? ¿Hacia dónde está la tendencia a los ataques que yo puedo estar viviendo? O si lo vemos desde lo clínico a la sintomatología, ¿en qué grupo de síntomas estoy yo? ¿En los de el pensar, en los del sentir o en los de la voluntad? Eso es lo primero de darse cuenta. Cada que uno llega al aspecto, digamos, de clínico, lo primero es identificar qué es lo que pasa. ¿Sí? Y identificar lo que pasa es llegar a los síntomas y develar qué están generando los síntomas.
Eso es lo primero. El primer aspecto es este. No porque se quiera, yo especialmente quiera ser negativista, sino que hay que reconocerlo desde esta mirada lógica de lo clínico, para luego dar el paso a cómo podemos realmente salir. ¿Qué necesitamos como medicinas? ¿Qué necesitamos para controlarlo? Si esta tendencia a estar estimulado sintéticamente por los medios audiovisuales, por ejemplo, que estamos, la mayoría estamos ahí estimulados, ¿cómo lo podemos contrarrestar? ¿Qué ejercicio consciente puedo comenzar a hacer yo? Desde esta esfera de la libertad del pensamiento, porque la libertad está relacionada justamente con el pensamiento. En la única esfera donde podríamos ser completamente libres es en la esfera del pensamiento. ¿Cómo me libero? ¿Sí? ¿Cómo contrarresto esto que podemos llamar adicciones en general? Porque cuando hablamos de adicciones no solamente son las drogas blandas y las drogas duras llamadas, ¿cierto? Sino está todo lo que son los temas audiovisuales, telecomunicaciones, todo lo que está estimulando lo neurosensorial artificialmente, porque es el tema aquí es meramente artificialmente, y hago la claridad, no quiero decir que eso esté mal, sino cuando yo solamente me dejo estimular artificialmente por estas cosas. En el campo del sentir, bueno, el negativismo, la discriminación, ustedes saben que la discriminación por doquier está, el desprecio al adulto, por ejemplo, la incapacidad de percibir lo bueno, lo bello, lo verdadero, eso que tenemos que ver con el negativismo originario, que es muy fuerte. Yo tengo un grupo de amigos que son muy negativos. Eso toca luchar para no dejarse arrastrar por ellos porque todo lo ven mal, todo, no hay nada, no hay futuro. Es una cosa bastante deprimente, ¿sí? Y siempre están colocando cosas, digamos, negativas, cosas que son, sí, no solamente negativas, sino horribles. También colocan siempre compartir eso en ese sentido, ¿no? Entonces, ve, y si viste lo que no, entonces le hablan de uno del asesinato, del robo, todo lo negativo. Y claro, eso pasa, nadie dice que no, pero es que también pasan cosas bonitas. Pasan también, hay cosas bellas, hay atardeceres hermosos, hay amaneceres radiantes también. Entonces, ¿cómo logramos ver esto? Y ahí yo ya tengo que ponerme, para no, mi sentido no estén solamente observando lo negativo, sino ver lo positivo. De esto hablamos en alguna ocasión. ¿Y cómo no dejarme llevar por todas estas tendencias volitivas de la tendencia a la sexualidad perversa, a los deportes extremos inclusive que entran en esa categoría, a todo lo que es violencia, ¿sí? A la tendencia a la violencia, al suicidio, a todo esto que se mueve allí, a que mi voluntad sea más proactiva, a que lleve a hacer transformaciones sociales realmente? Entonces, ahí en esa esfera, en estas tres esferas del pensar, sentir y voluntad, está la gran pregunta: ¿cómo no dejar que mis tres cualidades que me hacen humano se vuelvan inhumanas? Porque cada que caen en estos tres grupos de tendencias, yo estoy cayendo en lo inhumano. Estoy perdiendo mi condición humana. Y como lo decíamos hace rato, eso ya depende de que no caer en ese tipo de tentaciones o tendencias de mí mismo. Ahí ya no viene desde afuera una ayuda. A veces viene, por supuesto, de afuera. El ángel nos da un sacudón y nos lleva a que realmente nos encaucemos. Bueno, y esto es un poco el tema que trae Steiner en esta frase. No sé, Oscar, como que me lee en las noches y trae la frase muy bien meditativa. Porque justamente nos movemos en general considerando de que los asuras realmente utilizan a los seres luciféricos y arimánicos por ahora. Nos movemos en tres grandes tendencias: una tendencia polar, que es la luciférica, o la otra, que es la arimánica. Y en el medio está el Cristo, ¿sí? De Lucifer sabemos por todas las tradiciones que de él depende la caída del espíritu, la necesidad del nacimiento en lo físico, la herencia, el pecado, son aspectos relacionados con este ser. Con Ariman,
ya no es la caída del espíritu como en Lucifer, sino la caída del alma, la muerte espiritual y el mal, que es lo que impera hoy en día. Entender, por ejemplo, el mal desde una dimensión muy abarcante es muy importante en nuestra cultura actual. Y equilibrando estas dos tendencias polares está el Cristo. ¿Sí? Nuestra entender qué es esto de muerte y devenir, por ejemplo. Hay gente que no me hable de la muerte. Es una tendencia muy, muy fuerte en nuestra época, ¿no? Aunque la muerte vive ahí pegada a nuestras narices, no queremos saber de la muerte en el sentido profundo, porque la muerte siempre implica tres preguntas implícitas. La muerte como fenómeno mismo, ese es todo un tema. Eh, el proceso de morir, que es otro gran tema, y la vida en el más allá. Y siempre que queremos entrar en el misterio de la muerte, tenemos que entrar en esas tres preguntas o en esos tres aspectos, esas tres dimensiones que nos convoca el estudio o la comprensión de lo que es la muerte. Muerte y devenir. Muerte física como nacimiento espiritual, por ejemplo. ¿Y qué es la resurrección? Es otro tema muy importante de entender porque nos quedamos, inclusive en nuestra Semana Santa, solamente nos quedamos con la pasión y muerte de Cristo. Y el domingo queda el día de paseo y el asado con la familia. El domingo de resurrección. Y resulta que no, Señor, lo más importante de esta semana de Pascua es la resurrección. Con todo lo que acontece posteriormente, siempre nuestra festividad está representada en 50 días. ¿Qué es esto de la resurrección? Que está la resurrección en lo espiritual, porque cuando pensamos materialistamente solamente estamos pensando en la resurrección física como tal, y la relación con el amor que ya hemos visto nosotros en días anteriores. Entonces, es muy importante realmente tener esta triple comprensión realmente de lo que hoy en día vivimos como humanidad. Y esa es otra imagen que quería traerles que quiero que después profundicemos. Hoy solamente quiero mostrarla, esta y otra que tienen relación. En el tema, esto lo vemos dentro de 8 días, con esto de estas fuerzas espirituales. Porque quiero entrar un poquito más en la comprensión del ser de Cristo. Y para ello, esto que es camino, verdad y vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y vemos cómo cada vez a lo que traigo esta imagen, en especial hoy, para hoy, es cómo la humanidad actual está estrechamente relacionada con la electricidad, lo que llamaríamos el magnetismo y la tercera fuerza antimaterial que es la energía atómica. Esas tres fuerzas que el hombre ha conquistado entre el siglo XX y siglo XXI fuertemente, no es que antes no estuviesen, sino que, digamos, casi que la humanidad depende de estas tres fuerzas para su digamos, permanencia, digamos, hoy en día en todo lo que se mueve económico y demás, la conquista de estas tres fuerzas. Y es muy importante ver quiénes son los patrocinadores de estas tres fuerzas como seres espirituales. Entonces vemos a Lucifer, a Ahriman y a Asuras, los seres luciféricos, los seres arimánicos y los seres de los asuras. Ellos son los que realmente están detrás de estas tres fuerzas que el hombre ha conquistado y los seres que inspiran el desarrollo en esta línea. Y aquí no se trata de satanizar, como lo decimos coloquialmente, ahora no al electromagnetismo, no a las fuerzas de la energía atómica, no se trata de eso, sino de ser conscientes. Y como la imagen del representante del hombre que tengo aquí atrás, es como yo equilibro esto. Esa es la tarea realmente del ser humano. Pero para ello quiero que dentro de 8 días vamos a entrar un poquito a entender qué es la octava esfera, que es el ser del Cristo y quienes están justamente contrarrestando, además del ser de Cristo, además de acompañar al Cristo,
estarían contrarrestando estas tres fuerzas? Y eso es un poco la pregunta que hacía Silvia, que no puede ser siendo contestada plenamente hoy, sino que tenemos que irla develando de a pocos, ¿sí? En este sentido. Y la relación con vida, sonido, luz y todos estos seres de las jerarquías superiores. Esta es otra forma de verlo en el sentido de lo que vendrían de las épocas culturales futuras, que ya también hemos visto en varias ocasiones. Es más o menos lo mismo, pero cómo a partir de aquí no nos quedamos como en la imagen anterior, que sería esta, sino cómo vamos evolucionando a través de estas esferas que necesitamos avanzar como seres espirituales hacia el futuro. Es otra forma de verlo, otro esquema de ver esto que se ha descrito, la relación entre poder del átomo, el magnetismo, la electricidad, cómo a la vez están en oposición al éter de luz, al éter químico, al éter de vida, y cómo a su vez están los tres o cuatro elementos, ¿no? Tierra, agua, aire y calor en este aspecto que es fuego. Y la relación que hay. Entonces aquí hay algunas claves. Yo no quiero entrar como a partir de aquí, sino dejarles como las claves con estas imágenes. Cómo uno puede estar afectando de manera negativa, estos éteres, que hablamos ahora. El efecto de lo que el hombre hace no solamente son sus pensamientos, sino nuestras acciones. ¿Cómo estamos contrarrestando con la electricidad, o sea, con la energía eléctrica, el aspecto del éter de luz? O con el magnetismo, el éter químico. O con el átomo, la energía atómica, el éter de vida. Y podemos comenzar a mirar desde allí relaciones. ¿Qué seres están aquí relacionados? Esto ya es dar un paso un poco más allá dentro de la antroposofía. Y ver estos seres elementales caídos, que son los que están aquí, subterrestres, que están al servicio de estas fuerzas, y donde vemos todos estos fenómenos que no son gratuitos, que se movilizan en el mundo. Los seres naturales de la naturaleza, y vienen los espíritus, digamos, superiores. O sea, siempre estamos imbuidos de todo esto, y es importante darnos cuenta de ello. Y si logramos no solamente contemplar lo que está a nuestro lado de la imagen derecha, sino ver estos aspectos que están allí, que son reales y concretos, ¿sí? Y como digo, no es satanizar ahora estas tres fuerzas, la electricidad, el magnetismo y el átomo, sino cómo logramos utilizarlos al servicio de la humanidad y no estamos a merced meramente de estas fuerzas. Por ejemplo, yo coloco una simple cosa, nos vamos al campo. ¿Por qué tenemos que llevarnos el equipo de sonido? Por ejemplo, ¿por qué no apagarlo y escuchar los sonidos de la naturaleza? Al menos por un ratico. Al menos al atardecer o al amanecer. Un ejemplo. ¿Por qué si estamos en el campo, bueno, no encendamos la luz, la energía, ¿no? La energía eléctrica, la luz eléctrica? Hombre, coloquemos una velita. O apaguemos todo y vivenciemos la oscuridad. El ser humano ya no se relaciona con la oscuridad. Existe una de las fobias más grandes hoy en día que se llama el miedo a la oscuridad. Y así, son simples pero muy profundos ejercicios que uno se puede colocar en esa dimensión, si uno entiende esta lógica que estamos viendo acá. Bueno, hay otra pregunta que habían hecho, que es una pregunta muy complicada. Y lo voy a leer, porque fue formulada. Y yo creo que es una pregunta muy complicada. No, la pregunta no es complicada, lo complicada es la respuesta realmente, ¿sí? Por todo lo que connota, por todo lo que connota el tema hoy en día. Y uno no siempre, no está uno exento de que habla de este tema y ya está siendo mirado así como con cuatro ojos, ¿cierto? El movimiento LGTB que intenta intervenir en la educación de los niños pequeños y enseñar.
un poco de la pregunta que surgió cuando hablábamos de este tema de estas tendencias, ¿no?, que hay hoy en día. Y yo lo que podría decir es que justamente hay muchas ideologías y muchas de estas ideologías tratan de transmitirse de manera dogmática. Y cualquier tipo de ideología que quiera transmitirse de manera dogmática se hace tóxica para lo individual y para la cultura. Aún la antroposofía. Steiner decía, por ejemplo, que la antroposofía no era para enseñarle a los estudiantes. Un maestro no debe ser antropósofo para que transmita la antroposofía a los estudiantes. Esto ha generado ya muchas crisis en el mundo waldorfiano, entre ellos una demanda que tuvo Alemania porque un maestro llevó uno de los textos que tiene que ver justamente con la evolución de la humanidad, que lo leyeran los estudiantes. Y ese maestro fue denunciado y con él denunciado todo el movimiento Waldorf y antroposófico. Eso fue un juicio público en Alemania por ahí en el 2003, 2004, yo no sé, por esas épocas. Y fue un juicio que implicó que realmente los antropósofos alemanes tuvieran que organizarse para hacer la justa defensa. Finalmente el juicio salió a favor, ¿sí? Pero vemos peligros, o sea, cualquier cosa que yo trate de volverla dogmática no debe ser. Steiner decía, la antroposofía es para los maestros, en libertad, siempre decía, ¿no? O sea, uno entrar en este camino en libertad y no como un dogma. Y desde allí ser muy razonables, como decía siempre Steiner, ¿sí? Es decir, si alguien es razonable, puede entender que esto es razonable y desde ahí entenderlo. Eso podría decir yo con estos movimientos, esta pregunta que se hacía, y lo que tenemos que es ser muy cuidadosos. Por supuesto que estamos en el mundo entero está, la mayoría de países del mundo occidental por lo menos, se está constituyendo como estados de derecho. Y en ese sentido hay una defensa por los derechos humanos. Pero en pro de esos defensa de los derechos humanos, muchas veces vienen los dogmas y las eh, ¿cómo llamarle? Sí, la dogmatización de cierto tipo, inclusive de los derechos, que tenemos que tener mucho cuidado con esto, en cualquier sentido. Esa sería mi respuesta a esto, con todo el tacto y cuidado que puede generar el tema. Pero en cualquier situación tenemos que ser, no es que cedamos a nuestros derechos, a la defensa de nuestros derechos, pero no volverlos algo que se vuelve en dogma y que queremos imponer a la fuerza nuestras formas de concepción de la vida a otros, así como no quisiéramos que lo hicieran con nosotros, ¿sí? Siempre para mí ese es el punto, ¿no? No hagas con otro lo que no quieras que hagan contigo, como dice el antiguo adagio. Entonces es mantenernos en ese punto de equilibrio. Bueno, preguntas, inquietudes, eh, hasta aquí, hasta lo que hemos visto hoy. Si quedan preguntas muy complejas, recuerden que las retomamos para dentro de 8 días. ¿Todo quedó claro? ¿Algún aporte? Nos quedamos con muchas inquietudes. Eso es bueno. Bueno, vamos a seguir. Dentro de 8 días damos un pasito más en esta comprensión, ¿sí? De hecho, no podemos abordarlo todo en esta introducción a esto que hemos llamado nociones básicas de antroposofía, pero la idea es dejar algunos temas que nos permitan quizás, a partir de nuestras propias inquietudes y naturaleza personal, irnos ahondando. Uno siempre entra en antroposofía a través de un tema. Yo siempre digo, todo el mundo puede entrar a través de un tema a la antroposofía. No todos, porque es imposible. Quizás después ya uno se va metiendo cada vez más en más temas, pero siempre de entrada es un tema. Esto me inquietó, por aquí me meto a ver, entender y comprender un poco más. Y es un poco la idea, ¿no? Tener un gran oteo también por un lado, ¿cierto? De este horizonte de lo que es la antroposofía, pero también dejar algunos temas que nos puedan permitir seguir profundizando posteriormente. Y uno podría decir, de este tema quiero centrarme yo ahora a profundizar, a maciar, como dicen aquí los costeños, maciar un tema, o sea, maciar es como coger algo cuando uno tiene, por ejemplo, los granos y comienza en la copita esta a,
triturarlos, eso es maciar, darle, o rumiar también se dice, ¿no? Rumiar, no puede coger un tema de estos. María de los Ángeles, ¿estás levantando la mano? Sí, hola, buenos días, Mario. Muy hermosa tu exposición y muchas gracias por responder lo del LGTB, que igual mi intención era preguntar, yo creo que cada cual tiene su decisión libre y me parece fantástico, yo no lo voy a juzgar, solo digo que estos movimientos están queriendo introducir en una sexualidad temprana, o sea, una experiencia temprana de sexualidad, y eso es lo que me parece como peligroso. Eh, por ejemplo, no sé si en Colombia ha llegado esta idea de introducir la ESI, que es la educación sexual integral, que se practica o se intenta inculcar en los niños a partir de la etapa preescolar, digamos, los niños más pequeños. Y eso me parece, es muy alarmante porque en mi vida profesional a mí me ha tocado trabajar con niños que habían sufrido un ataque sexual por parte de algún familiar o de alguna persona que lo cuidaba, y tenían una conducta sexuada muy despierta a una edad que no corresponde, y eso le traía muchas consecuencias en el convivir con otros niños, y los padres, por supuesto, vivían muy amargados por esta situación. Entonces, mi pregunta es, claro, ya la respondiste hoy, ya me la respondiste, cuando hablaste de estas tres facultades anímicas que están siendo, y para mí, este movimiento LGTB está como, hay una parte tomada por una sexualidad perversa, porque la quieren inculcar en niños pequeños. Entonces, está bien quizás un adulto que tome su determinación, yo no estoy juzgando eso, pero querer educar sexualmente a los niños a edad muy temprana, eh, eso es lo que a mí me choca, digamos, me parece como incluso repulsivo, porque el niño recién está entrando al mundo y no está preparado anímicamente para tener esa vivencia. Eso nada más. Muchas gracias. Sí, así es. Ese es un tema muy complicado que yo creo que alguna vez lo mencioné acá cuando hablamos del tema de la sexualidad, desde la mirada de la antroposofía, que va a llegar un momento en nuestra historia en que vamos a tener que sentarnos a discutir ampliamente sobre este tema. No solamente con la terminología, acá está en nuestro país muy fuerte el tema de él, ellos, ellas, en todo, ¿no? Se vuelve como bastante incómodo para la escucha, ¿no? Porque siempre está repitiendo estos temas, porque se habla de que con eso estamos garantizando los derechos de los demás. Eso es todo un tema detrás, porque el hecho de que yo no esté diciendo él o ella, ellos o ellos y toda esta cosa masculino femenino quiere decir que yo esté respetando a los demás. Ya veíamos que independientemente de ser seres sexuados, somos seres espirituales. Los sexuados se mueren cuando nos morimos. Cuando dejamos nuestro cuerpo, nuestras mortajas, las dejamos aquí en la tierra. Ahí muere lo genérico. Y lo individual, que es asexuado, permanece a través del tiempo. Y el esfuerzo no es vincularme con un ser sexuado, ¿sí? Si mi conciencia del otro ser es mucho más abarcante, sino vincularme con ese ser del otro, que hoy tiene un ropaje masculino o femenino, o que está enmarcado en un ropaje masculino o femenino, que no se encuentra en él, que es otro tema, en cuerpo ajeno, como le están llamando hoy en día, o diferenciar nuestras preferencias de conducta sexual, que es otro tema. Yo creo que hay un gran tema de discusión muy profundo que no se está dando. O sea, las escuelas de medicina, de psicología, de sociología, antropología no están dando una verdadera discusión frente a estos temas que trascienden, pero justamente vemos por qué no se puede hacer, porque nuestra concepción es muy materialista. Y justamente esta tendencia que no está en la lucha sensata de los derechos que nos corresponde defender,
justamente se puede solamente llegar a esta mirada cuando consideramos de que no solamente somos esta mortaja que es temporal y que la vamos a dejar, y que en la otra encarnación quizás voy a tener otra mortaja diferente a la que tengo. Yo posiblemente, es muy probable que en la siguiente encarnación yo vaya a ser mujer. Posiblemente, a no ser que haya un pacto ahí que necesite venir varón porque tengo una tarea especial de hacer, necesito un cuerpo como varón para poderla desarrollar, por ejemplo. ¿Sí? Y lograr entender estos aspectos, la antroposofía nos permite entender esto y también entender muchos aspectos de por qué puede darse vivir en un cuerpo extraño. También la antroposofía nos da algunos de estos elementos. Pero no hay tema, o sea, el tema del humano no transita por estas diferencias, sino es cuando nos centramos meramente en que somos solamente seres que transcurrimos por el aspecto de lo sexual, que es un hecho, es indiscutible, pero el ser humano no es meramente esto. Yo pienso que ahí está el tema. Y esto que se mete como en nuestra cultura, se mete realmente así porque es que se mete y se ha metido como un tema de los derechos sexuales del ser humano, no está considerando nuestra cuatrimembración y nuestra naturaleza humana. Entonces, el tema visto unilateralmente, como todo lo que es unilateral, es solamente una visión parcial, ¿sí? En este sentido. Bueno, Raúl, que está levantando la mano, y vamos cerrando porque ya faltan 4 minutos y tenemos que dar puntualmente entrada a lo artístico. Sí, no, yo solo quería decir que es interesante cómo todos estos movimientos parten de un punto muy, muy racionalista, muy arrimánico, pero terminan volcándose a un punto extremadamente luciférico, que es como este desequilibrio en la búsqueda del que hablábamos de la fuerza crística. A mí me parece eso súper interesante porque todas las sustentaciones, si bien se basan como en este proceso muy de la sustentación del razonamiento del absurdo que tiene el adolescente, que es que todo puede ser explicado desde la razón así no sea real, terminan siendo muy, muy, muy luciféricos. Eso a mí siempre me ha parecido muy curioso. Quería como aportar esa visión que yo he tenido del análisis de esa situación. Solo eso. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Sí, así es. Comienza siendo arimárico y se mezcla y es claramente esa manguala de estas dos fuerzas, ¿sí? Como tal. Bueno, entonces les deseo un buen día. Nos vemos dentro de 8 días y que tengan un buen trabajo artístico. Gracias, maestro Mario. Muchas gracias. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Muy buen día. Buenos días. Hola, Consuelo, muy buen día. Hoy tenemos una invitada muy especial, es Consuelo Stangarone, a quien aprecio mucho y yo creo que algunos de ustedes ya la conocen. Con ella hemos participado en varios talleres fantásticos, se los recomiendo. Y hoy nos va a colaborar, va a reemplazar a María Lucía en el trabajo de arte. Consuelo, muy buen día. Gracias por... Buenos días a todos, gracias por la invitación. Es un honor estar acá con ustedes. Estoy siguiendo también de forma indirecta vuestro trabajo, que me parece excelente. Y bueno, hoy día vamos a trabajar, como ya estamos acercándonos a la época de Mijael, vamos a trabajar un poco esta imagen de Mijael el dragón. Y primero quiero decirle qué vamos a usar, porque vamos a usar algo de sencillo, no vamos a usar material raro, pero sí vamos a hacer una técnica muy particular. Le consejo de traer una hojita pequeñita, tipo postcard, porque el procedimiento es un poco largo y tenemos poco tiempo. Entonces puede ser una hoja, también de este tamaño, o también la mitad si quieren, como un postcard. Después vamos a usar crayolas de colores, y en estas crayolas, que pueden ser de óleo o también de cera, no hay problema, lo que tengan, lo importante es que sea una crayola negra, 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 negra. Y después vamos a utilizar un palito
Ahora lo estoy llevando, si lo encuentro, porque alguien me lo tomó. Un duendecito me lo tomó. Aquí está. Un palito, que puede ser un palito de diente, puede ser un palito para los marshmallows, para lo que sea, un palito de madera, ¿ya? Estas van a ser nuestras herramientas. Y claro, la forma más sencilla para hacer este tipo de trabajo sería con el carboncillo, pero no todos van a tener este material. Entonces el carboncillo sobre hoja blanca, o podría ser también al revés. Hoja negra sobre con tizas blancas, ¿ya? Esta podría ser también una posibilidad. Pero nosotros hoy día vamos a trabajar en una forma diferente. Entonces, mientras todos están andando a tomar los materiales, la primera cosa que hacemos es trabajar con el color de una forma, utilizando el color como superficie. No vamos a encontrar forma todavía, esto lo vamos a hacer en la segunda parte. Entonces, imaginamos primero que Mijael es el arcángel que ha llevado el pensamiento cósmico, la inteligencia cósmica. Entonces, esto es algo que tenemos que tener ahí. Entonces, en una parte de la hoja, ahora voy a levantarme para que usted, ojalá se pueda mirar bien. Si tienen problema, me lo dicen. En una parte de la hoja empezamos a trabajar con algo de luminoso, como puede ser el amarillo. La elección de los colores es bastante libre. Así. La elección de los colores es bastante libre, entonces podemos empezar con un amarillo y lo vamos a poner con bastante fuerza, porque tiene que ser bien presente el color, en la parte superior central, y lo dejamos irradiar un poco. No tiene que ocupar todas las hojas, pero vamos a llegar como hasta la mitad o poco más de la mitad. Trabajando esto amarillo de una forma radiante, si se puede, ¿no? Importante que sea bien, pero no se ve gran qué porque tengo una luz propia. Pero lo importante es que se vea bien. Y una vez que tenemos esta superficie de color, podemos en la parte de abajo, en esta parte inferior, que es un tercio más o menos, un cuarto de la hoja, vamos a tomar dos verdes, uno claro y uno oscuro, o si tenemos solo uno, está bien solo uno, no importa, no vamos a agregar otro color, y vamos como a ponerle una media luna, una otra manchita de color, no sé si se está notando, lo voy a acercar. ¿Se nota un poco? No se nota nada. Tengo esta luz fatal. Ahí está, un poco más. No sé si se está notando un poco. Y vamos a trabajar así el color, ¿no? Y también si tenemos, por ejemplo, un otro tipo de verde un poco más oscuro, también más abajo podemos cubrir de manera que toda esta parte se vuelva oscuro, un verde oscuro. ¿Ya? Y ahora que tenemos como dos manchitas, una suerte de rayo de color, la voy a sacar otra vez. ¿Se nota? Sí, no, más o menos. Ahora que tenemos estas dos manchitas, vamos también a tener un poco de equilibrio entre estas dos. Hacemos de manera que el amarillo se ponga en conexión con esto verde un poquito. Entonces, hacemos de manera que esto amarillo entre un poco en el verde. Y con el verde otra vez le vamos a dar una pasadita, de manera que se pueda formar una mezcla entre el verde y el amarillo. Así es. Y ahora
La parte de arriba en realidad es bastante libre. Ustedes pueden utilizar un naranjado, un rojo, algo de clarito, que va a conectarse un poco con el amarillo. Esta es simplemente una preparación del trabajo y tenemos que imaginar que en esta preparación a través de la superficie del color estamos en conexión con esta inteligencia cósmica, el pensamiento cósmico que está sostenido por Mijael y que todavía lo tiene él. No obstante todo, lo tiene todavía él en este momento. Podemos poner un poco de naranjado. O también dejarlo blanco arriba. La cosa importante, también se tienen un poco de blanquito, pueden poner un poco de blanquito en algunas partes arriba, de donde está el amarillo. Lo importante es que hemos unificado un poquito los colores, ¿ya? No sé si se nota, porque se nota un poco raro. Así estamos con una preparación, ¿ok? Por esto es necesario que sea pequeñito, como un postcard, porque por verdad no vamos a tener todo el tiempo, pero es bastante interesante poderlo hacerlo así de este tamaño. Ahora no sé a qué punto están, más o menos. En la galería. Ajá, perfecto, muy bien. Está bastante unitario, ¿no? No hay tantos espacios blancos, estamos muy bien, muy bien, muy bien. Ok, María del Ángeles, quizás más color todavía, porque por verdad la superficie tiene que ser toda colorada. En la parte de arriba podemos dejar del blanco, esto sí, pero entre el amarillo y el verde, ahí tiene que estar como algo que se interseca, como un amarillo que se vuelve verde claro, un verde claro que se pone hasta la... Porque todavía acá estamos en un momento, a través de esta hoja, toda colorada, donde no se mueve todavía una batalla, empieza a moverse una batalla en este momento, pero nosotros estamos bien lejanos de esto todavía. Esta batalla empieza a moverse con este presupuesto, que hay la luz de la inteligencia cósmica que es llevada por Mijael, y por abajo con esto verde hay algo que empieza a oponerse, como decir, no estoy de acuerdo con esto, yo me voy a poner en otro lugar. Pero nosotros todavía no percibimos esta lucha, sino que estamos todavía dentro del color y vemos simplemente esto amarillo y esto verde que están luchando. Una vez que están bastante listo, que sienten que la super... Muy bien, Melina. Perfecto. Ahora, una vez que tenemos nuestra superficie de color con esto que todavía como, ¿cómo se dice? Como de personas que miran un espectáculo, ¿no? Que están mirando algo de frente a ellos, vamos a tomar el negro. Y con esto negro, que no lo encuentro, aquí está. Y con esto negro, vamos de una forma muy meticulosa a cubrir completamente toda la hoja. Toda la hoja tiene que ser negrita, negrita, negrita. Esto un poco podría ser sentido para nosotros como esto Kali Yuga que llega, esta separación con el mundo espiritual en un cierto sentido, que es necesario esto entrar en la materialidad, en la materia, y entonces también estar, como decir, excluyéndonos. Ya la inteligencia cósmica empieza a dejar Mijael para que sea donada a los hombres, pero primero vamos a hacer esta operación de poner el negro, y el negro tiene que ser puesto de forma, ¿cómo puedo decir? Bien uniforme. O sea, seguramente un poco de color
Seguramente un poco de color estará, pero no tiene que estar tanto, porque el tema es que tenemos que trabajar con el negro, con esta oscuridad de la cual tenemos tanto miedo, a veces, que tenemos que aprender también a conocerla. Entonces vamos a pasar varias veces, de manera que ya del color que está abajo no se quede casi nada. Tengo un otro negrito. Acá está. Este más potente. También pueden cambiar el verso, lo pueden hacer horizontal, vertical. Lo importante, la intención de que sea bien cubierto. Y más o menos como yo lo preparé para trabajar, más o menos tiene que ser así. Entonces tomen todo su tiempo para hacer en manera, yo voy a trabajar sobre esto, para llegar a esto, donde el negro cubre todo. Y mientras lo hacemos, percibimos como este velo que se pone de frente a la luz, al color que hasta ahora hemos visto, ¿no? Por esto también se explica por qué es necesario una cartulina, un postcard bastante pequeño, porque claramente lleva tiempo poner negro. Y ustedes lo pueden también rehacer si quieren este ejercicio con una hoja más grande, un poquito más grande, con calma. Es un acto como un icono ruso, entonces hay un acto de tranquilidad y de paciencia también, y de capas que se ponen. Entonces, por verdad, es un trabajo que puede ser bien meditativo. Y como técnica, la que estamos usando también se puede usar arriba de los 12 años. Y normalmente arriba de los 12 años le encanta, sobre todo la próxima parte que vamos a hacer, porque hay un momento de maravilla. Pintar con negro es muy intimidante. Claro, porque como estaba diciendo también Mario, hay esto miedo, ¿no? Pero un ejercicio que podemos hacer antes de hacer, mientras ustedes trabajan, yo hablo, así que voy a tenerle compañía mientras están haciendo esto en negro. Un ejercicio que podemos hacer si empezamos a tener esta sensación de miedo es cerrar un momentito los ojos y imaginarnos en este ambiente protegido, cálido, que nos envuelve y con los ojos cerrados. Este es el negro, la oscuridad del vientre maternal o de los vientres de los dioses también. Y ahí era oscuridad. El germen donde nace el ser humano es un germen que nace en un ambiente de calor y de oscuridad. Y entonces esta oscuridad no tiene que traernos miedo, sino que hay que superar una cierta oscuridad, o sea, la parte de la oscuridad que nosotros claramente ponemos de un punto de vista más psicológico con algo que tiene que ver con no conozco, no veo, tengo miedo, entonces de lo que no puedo, donde no puedo estar, ¿no? Es interesante también que es un pasaje que vivimos en dos momentos de nuestra vida biográfica, en el año de Rubicone y también a los 12 años hay un momento un poco de miedo a veces. ¿Sabes? ¿Qué se percibía yo? Era como, ay, se va a dañar. O sea, la oscuridad daña esa luz, ¿no? Como, ay, como pesado. Además de que
estamos primero viendo unos colores llamativos, bonitos, que estamos muy sutiles y luego llegar y romper con ese color negro es como un enfrentamiento muy brusco. Sí, sí, verdad, es verdad. Y le dijo, más fuerte será el negro, más grande será la luz después. Entonces, más nos enfrenta. Muy bien, Mónica, perfecto, muy bien. Claramente, ¿no? Con el uso de los crayoles y de la hoja que es semi áspera, inevitablemente el negro no será nunca negro, 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 y esto alivia un poco el alma, porque hay este espacio, ¿no? de luz que logran interpenetrar. Y entonces, no sé si están más o menos ya así, más o menos. Creo que no. El negro no está muy bien porque no da esa oscuridad que requieres, pero sí lo estoy logrando. Muy bien. Es difícil, Mariana y Amaya, perfecto. Yasmina, está bien, está bien. Claro, es la primera vez que Melina, muy bien, un poco más quizás. Y además no son de buena calidad las crayolas. No, mira, en realidad no es importante. Lo importante, por verdad, es que, ¿cómo decir? En realidad es una cuestión, como siempre, de ejercicio, ¿no? En el sentido que lo tenemos que ejercitar. Yo estoy usando las crayolas de mis chicas que son hechas, o sea, son sucias, no son de, bueno, no es tan, no importa por verdad de la calidad, que sea demasiado rico el material, pero lo importante en este caso es enfrentarse, ¿no? Enfrentarse con esta oscuridad. Ahora voy a poner un poco de luz, no veo nada. Enfrentarse con esta oscuridad y como siempre, por verdad, es una experiencia también física que podemos hacer. Más fuerte la luz, más fuerte será la sombra, pero es verdad también que es más fuerte es la oscuridad, más luminosa parecerá la luz. Entonces, esta polaridad es importante, encontrar también la capacidad de nosotros de superar esto, como decir, no es miedo en este caso, puede ser como decir una titubancia hacia el ponerlo más negro o una dificultad también técnica de no llevarlo a negro. No estás hablando de nosotros, no es tanto la técnica o el material que usamos, sino que dice que algo dificulta, no sé si es correcta la palabra, con mi citañolo, dificulta a entrar en esta oscuridad, que también podemos encontrarla no solamente con esta imagen bonita del vientre maternal, de los vientres de los dioses, sino que también la podemos encontrar en la durmiente vida del hacer, de la voluntad. Entonces, si no logro hacerlo tan negro, significa que también me está hablando de un poco de, como decir, en qué relación estoy con mi voluntad, que logro poner mi voluntad a la obra, mover esta voluntad hacia el pensar, hacia el sentir cuando necesita. Entonces son preguntas interesantes, ¿no? Que podemos hacernos y, y también con la experiencia a través del arte, haciéndolo, repitiéndolo, algo cambia, porque ponemos siempre un poco más más oscuridad, hasta que no logramos hacerlo negro, ¿no? Negro lindo, de esta forma, donde todavía abajo sabemos que está la luz. No es simplemente negro, sino que vemos, percibimos. Muy bien. Bien, entonces yo veo que la mayoría está perfecto. Ahora le muestro, si logro, porque ahora vamos a hacer toda la operación de quitar la oscuridad, porque después del Kali Yuga llega finalmente la superación del Kali Yuga, en el sentido que llega el momento, que es nuestro momento ahorita, de poder pasar del materialismo más blando, más burdo, hacia finalmente reunirnos con el mundo espiritual. Y entonces en esta operación necesitamos la voluntad, necesitamos que el ser humano se ponga a la obra. Nadie te va a salvar, eres tú que tienes que decidirte y ponerte en, como decir, en relación y al servicio de estos seres espirituales mijaelitas. Entonces, tenemos nosotros que quitar la oscuridad.
Esto es el ejercicio. Entonces, acá abajo, acá atrás en la ventana, le estoy dando como imágenes de lo que vamos a hacer, que son Mijael y el dragón, para que ustedes puedan elegir como usted lo quieren hacer. Vamos a trabajar quitando, y entonces acá, por ejemplo, hay una posición donde la lanza o también puede ser una espada está de este lado, el dragón, tenemos que imaginarlo un poco como queremos hacerlo, ¿no? Acá es muy, muy épico, Mijael está ahí derechito vertical con esta espada por arriba que está para dar, no, está para dar, no, está casi dando este golpe final sobre el dragón, ¿no? Acá está ya la lanza en la boca, acá lo está golpeando, por ejemplo, todavía con una otra fuerza, con una otra dirección. Ustedes pueden, estas son 3 formas que pueden elegir. La idea es tener más o menos, no importa que sea perfecto, porque siempre el proceso artístico lo importante, no en el producto final, sino que estas son 3 imágenes que yo le estoy dando para que puedan tener una idea de cómo va a ser su propia representación. Y entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Partimos de Mijael con el gesto que queremos hacer y entonces partimos de esta parte superiores donde estaba el amarillo, nuestro amarillo lindo, ¿ya? Ahí vamos a empezar quitando con nuestro palito, va a ser puede ser un palito, puede ser también un lápiz sin punta, puede ser algo que tiene que quitar poco a poco el negro sustancialmente. Voy a acercarme para que se vea cómo vamos a hacerlo. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a quitar. El palito lo estoy teniendo plano, de manera que voy a utilizar como un medio centímetro, 1 centímetro, y voy a quitar. Ahí empieza a aparecer la luz en lo que es la cabeza de Mijael. ¿Ya? Empieza a aparecer. Entonces, ahora me voy a poner acá, así que lo voy a hacer bien si no lo veo. Esta es la técnica para que ustedes puedan quitar poco a poco y va a resplandecer algo de fuertísimo adentro de la oscuridad. Por esto es importante que sea bien negro para tener esta sorpresa. ¡Wow! Esta maravilla que es necesaria para empezar en un camino iniciático. Sin la maravilla no se va de ninguna parte. Maravilla y devoción. Yo estoy tomando, por ejemplo, esto para ayudarme, de manera que voy a quitar a segunda de la forma, simplemente son formas sencillas, no tiene que ser una obra de arte, repito. Entonces acá va a estar los brazos, acá la cabeza, con ya su parte luminosa de la auréola. ¿Ya? Y una vez que tengo un poco lo que es el cuerpo que está empezando a aparecer, puedo dedicarme al dragón, que es tanto importante también, con esta forma serpentina también. Y ahí el dragón aparecerá, porque también no hay que imaginar que el dragón tiene que ser negro, no para nada. Ahriman nos presenta con luminosas fuerzas amarilla-verde. Así que también tenemos que entender que no es la oscuridad o la luz que el bien, no, tenemos que entender que también ahí está luminosidad, pero es una luminosidad claramente diferente.
y vas a parir con su verde, amarillo que hemos dado antes. Su colita. Podemos hacer como también las alas. Después, claramente, usted tiene todo el tiempo para tenerlo más adelante. Y la lanza o la espada, esta es la parte fundamental. Una vez que finalmente tenemos también como boceto la figura de Mijael y del dragón, tenemos que poner esta arma que es, tenemos que imaginar cómo se construye esta espada o también esta lanza con el hierro meteórico que en estos últimos semanas de agosto ha empezado a llover sobre la tierra, que sea hemisferio norte, hemisferio sur, no pasa nada porque siempre hay esta como decir, lluvia de meteoritos. Y entonces con este hierro meteórico se forma esta arma, ¿no? En las manos de Mijael. Y que va, y esto depende de nosotros, si queremos que ya está herido, lo está para herir, esto lo vamos a hacer a nuestra discreción, como nosotros sentimos, ¿ya? Y es un gesto bien particular cuando ocurre, ¿no? ¿Qué está pasando? Lo está ya hiriendo, lo está tocando, está en su boca, esto. Y también podemos, para terminar, poner como pequeñas lluvias de estos meteoritos que van poco a poco a formar la espada o la lanza que sea, haciendo pequeños trazos, líneas, ¿no? Que se van a juntar, esta a vuestra discreción, para completar. El ejercicio no es tan difícil, pero claro, necesita tiempo, ¿no? Como una icona rusa para trabajar. ¿Cómo se sienten? Muy bien, es una linda experiencia. Muy lindo. Como un redescubrir, ¿no? ¿Perdón? Como redescubrir eso que sobresale por debajo, genera mucha emoción. Exacto. Y hay este elemento de la maravilla, Bimbe, calma, Bimbe, calma. Tengo duendes acá en la cama. Es un momento de maravilla. Ya, un momentito solo, ya. Perfecto. Ya, este momento de la maravilla, como le estaba diciendo, que es fantástico porque se descubre el color que estaba abajo y que nosotros podemos reconocer también. Es algo, wow, fantástico, María de la Ángeles. Muy bien, me encanta, fantástico. Muy bien, Elina. Aquí no. No. Si registra su YouTube, non voglio questo qui. Mhm. Bueno, después
esto lo pueden, en estos días, ¿no? Que es el tiempo de Mijael, pueden también mirar algunas óperas. Estas son inspiradas de algunas obras que se pueden encontrar también fácilmente sobre internet, que son varias, son algunas de esculturas, algunas son pinturas. Y a segunda, también de la posición es interesante hacer esta experiencia, ¿no? Porque hay algunas que son en un movimiento, como esta, ¿no? Que están para golpear, y otras que son más quietas, pero tienen toda esta determinación. También en la mover esta posición entre Mijael y el dragón es interesante hacer la experiencia. Consuelo, una pregunta, soy María de Los Ángeles. Tú dijiste que después de hacer las dos figuras, una lluvia de, que esa parte no la vi, ¿cómo sería la lluvia de qué al final? La lluvia de de las meteoritas, o sea, de los meteoritos, ¿cómo se dice? Meteoritas, sí. Esta sería, porque la idea conectarnos también, gracias. Sí, va bene, pero adesso no. Adesso no. Adesso no. La idea es conectarse con esta imaginación que nos regala Rudolf Steiner, que pueden encontrar en la GA 229, que serían la imaginación del ciclo del año, donde en la de Mijael está, y esto no importa tanto por verdad del hemisferio, porque hay esta lluvia cósmica de meteoritos que son hierro meteórico que va formando poco a poco esta espada o esta lanza también para ganar, para vencer al dragón. Y esto es también lo que ocurre en nosotros microcósmicamente con esta lluvia de hierro que tenemos dentro de la sangre. Entonces podemos decir, hay como una eco entre lo que está pasando cósmicamente y a lo que pasa en nuestra sangre. Y esta intención de poner, como decir, esta línea, estos rayos finales, tiene que tener esta intención también de este proceso que nosotros vivimos en la sangre. Y entonces, como decir, podemos también en el microcósmico tener la capacidad de construir esta arma fundamental para vencer al dragón en nosotros, que nosotros también tenemos estos elementos luciféricos y arimánicos que tenemos que equilibrar, ¿no? Entonces esto sería como decir el punto final donde conectamos y hacemos de manera que el macrocósmico se conecte con el microcósmico. Muy bien, Mariana. Y imagínense llevar esto a una chica de 12 años, que está 12 años, muy bien Silvia. Y este momento, ¿no? Donde con su propia voluntad tiene que quitar esto negro y aparece lo que yo sé que estaba abajo, pero cuando aparece mi alma se asombra, como decir, ¿verdad? De que estaba esta luz. Y la luz aparece siempre más fuerte, ¿no? Más oscuridad, más luz. Bien. Muy bien, Melina. Sí, claro, ¿no? También el tema de no hacer demasiado, o sea, que la imagen que nosotros llevamos, porque esto, por ejemplo, ya lleva demasiada luz y al final un poco se pierde, ¿no? En esto, que todavía hay una relación bastante equilibrada entre luz y oscuridad, la experiencia va a ser más linda, porque no todo es iluminado. Entonces va a aparecer con mayor fuerza, no sé si me explico. Entonces también hay que intentar y probar cómo sale esta figura. Ay, qué lindas, me encantan. Muy bien, muy bien. ¿Pueden mostrar sus trabajos? Tomar una imagen, por favor. Pueden encender las cámaras. Gracias.
Es Oscar. ¿A qué Tomás no quieres jugar conmigo? Sí, es que... Ahí se ve, ¿no? La dificultad a veces de hacer llegar esto negro, y a veces no hay esta dificultad, pero a veces sí. Y es importante trabajarlo. El negro es un aliado, en realidad en la oscuridad nosotros podemos por verdad encontrar un aliado. Hay siempre que mirar, ¿no? En qué forma mover los pensamientos de otro lado a la cual estamos acostumbrados. Nancy. Querida Consuelo, bueno, esto es demasiado bonito, demasiado profundo, estéticamente es bellísimo y el trasfondo que tiene es muy importante. Y 30 minutos escasos no alcanzan para todo esto. Entonces, mira, yo pienso que deberíamos tener otra oportunidad contigo, por lo menos 2 más. No sé cómo sería para ti esto, pues para que te lo pienses. Yo sería la persona que trabajaría la euritmia, vendría ya como la siguiente. Y no es que no quiera abordar el tema desde la euritmia, pero es un proceso que necesita tiempo y 30 minutos no son nada, definitivamente. Yo lo siento en la euritmia y también lo siento ahora con este trabajo. Entonces, para que te lo pienses y nos cuentas, le puedes contar a nuestro querido organizador, a Oscar, si quieres o no. Igual yo me preparo también para la próxima, pero yo quisiera como profundizar un poquito en esto, porque ni me atrevo a mostrar lo que me salió. Además, porque además no tenía los materiales. Sí, a última hora tengo las crayolas y eso, pero el papel es fatal. Es una hoja de bond que no coge, que no nada. Y salió horroroso. Y lo tomé como apunte. Bueno, a ver, lo tomé como apuntes, anoté todo ahí a los lados, pero está feísimo. Entonces, bueno, pero ya veo que necesito trabajar y conseguir un papel un poco mejor y hacer los ensayos y demás. Entonces, no sé, me parece que valdría la pena trabajar contigo un poquito más, si puedes, ¿no? Si es posible para ti. Si no, yo tomo la clase la próxima vez. Sí, con gusto le puedo apoyar. Quizás esto próximo martes me va a ser un poco difícil, pero el de siguiente no hay problema. Y esto, como decir, esta es una estrategia para trabajar en la oscuridad. Claro que es como un trabajo, repito, de iconos rusos, que tienen que tener el tiempo, quitarlo, después. Es como cuando se hace la veladura con acuarela, ¿no? Que tiene su tiempo, no es que puede hacer todo en 30 minutos. Y otra posibilidad para trabajar este tipo de trabajo, ¿no? Técnica. Gracias. No técnica, para hacerlo con una otra técnica, pero trabajar siempre este tema de la luz y de la oscuridad es hacerlo con carboncillo sobre negro, carboncillo sobre el blanco y tizas blanca sobre hoja blanca. Entonces hay como decir 3 posibilidades. El carboncillo sobre la hoja blanca se trabaja primero, entonces no se hace obviamente este momento de llenar de oscuridad toda la hoja y después vamos a resaltar la luz. Pero claro, el tema era que Oscar me decía, tiene que ser sencillo, crayolas, entonces yo pensé a esto porque por verdad es algo de genial cuando se descubre y es muy fácil encontrar palitos o también las crayolas, si tenemos hijos siempre están en todos lugares, ¿no? Entonces sí, lo puedo hacer con gusto y también trabajarlo de un otro punto de vista también. Bueno, Consuelo, entonces el próximo martes entro yo, ¿te parece? Sí. Y ya al siguiente entras tú. Está bien. Bueno, vale. Gracias, fantástico. Gracias, Consuelo. Ahí te comprometieron. Yo no fui. Gracias.
Aprovecho para comentarles que el día de mañana Consuelo nos va a regalar obsequiar una experiencia artístico-meditativa de San Miguel a las 6 de la tarde, hora de Colombia. Yo les voy a colocar les envío por correo la invitación de Consuelo, si me permites, Consuelo, porque como les digo, he participado en varios talleres con Consuelo y es fantástica. La queremos mucho, mi esposa y yo la adoramos. Y bueno, yo les envío la información porque es una experiencia espiritual y artística muy bonita. Mañana a las 6 de la tarde, bueno. Y dura 2 horas, o sea, no tenemos todo el tiempo. Son 2 horas precisamente para que Nancy pueda desarrollar su talento. Ay, y Consuelo, qué pena, te presento a Nancy Arias, nuestra maestra de euritmia del colegio y pues del grupo. Tengo el honor de conocerla indirectamente porque yo hago la pedagogía, estoy haciendo la formación de pedagogía de emergencia avanzada. Y entonces he tenido una clase con ella que me encantó, por verdad fue estrepitoso, es sensacional, maravilloso. Entonces, gracias, Nancy. Módulo 3, online. Ya, sí. Exacto. Bueno. Qué lindo. Bueno, entonces te agradezco muchísimo, Consuelo. Vamos a cerrar con nuestro verso. Perdón, Oscar, para mañana con Consuelo, ¿qué material es? Para mañana, espera que sé que... para mañana es cartulina blanca, en este caso también grande, carboncillo en barra, y ahora este borrador especial por el carboncillo que en italiano se llama gomma pane, que sería como un limpiatipo, pero es el limpiatipo que quita el carboncillo, no lo que pega, porque acá en Perú hay más lo que pega y no sirve mucho. Y, Colombia se llama miga de pan. ¿Cómo se llama? Miga de pan. Ah, fantástico. Miga de pan entonces, y un trapito, ¿no? Porque vamos a ensuciarnos bastante las manos, entonces. Y tizas coloradas, tizas como de pisar, o sea, tizas sencillas, no necesita gran... Tizas pastel también, sí. Bueno. Consuelo, muchas gracias. Gracias. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Muchas gracias a todos. Espero les hayamos pasado un buen momento y nos vemos el próximo martes. Maestra Nancy, muchas gracias. Nos vemos con Eurimia el próximo martes. Un abrazo para todos. Mil gracias. 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 Chao. Gracias. Chao, gracias. Gracias, Consuelo. Chao. Gracias.